Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios al libro de Urantia. Esta vez estamos con la parte cuarta, la vida y las enseñanzas de Jesús. Y vamos a finalizar este documento 131, que es un documento que no relata ninguna parte de la vida de Jesús. Se llama Las religiones del mundo y, como hemos dicho tantas veces anteriormente, es una recopilación que hace Ganiz, el hijo de Gonoz, al cual Jesús acompaña por su periplo por el Mediterráneo, sobre las diversas religiones. Pone a trabajar con las posibilidades financieras de Gonoz a 60 traductores y recopila enseñanzas de las religiones del mundo en aquel momento en las que se discernían restos de las enseñanzas de Maquiventa Melquisedec, ese hijo Melquisedec que llegó 1974 años antes de Cristo a preparar precisamente pues espiritualmente a la humanidad para que cuando llegase el mensaje de Cristo se conociese mejor. Digo que vamos a acabar este documento porque estamos en el epígrafe 10. Hemos visto anteriormente pues los epígrafes relativos a 1, cinismo, 2, judaísmo, 3, budismo, 4, hinduismo, 5, zoroastrismo, 6, suduanismo o jainismo, 7, sintoísmo, 8, taoísmo, 9, confucianismo. Y el que vamos a ver hoy, que es el de cierre, se llama Nuestra religión. ¿Por qué? Pues porque Ganiz recopiló las enseñanzas de Jesús que había recibido durante ese viaje y hizo un escrito él mismo sobre ellas. Con lo cual, lo que vamos a leer es las enseñanzas de Jesús recibidas por un joven indio con el cual había estado unos meses Jesús. Y en ese contexto hay que entender lo que vamos a leer a continuación. Pero bien, sin más preámbulo, empezamos con este epígrafe último del documento 131, Las religiones del mundo, que se llama Nuestra religión. 10. Nuestra religión. Después de la ardua labor de recopilar las enseñanzas de las religiones del mundo sobre el Padre del Paraíso, Ganiz se impuso la tarea de preparar lo que consideraba un resumen de su concepto de Dios como resultado de las enseñanzas de Jesús. Se había hecho este joven el hábito de denominar tales creencias como nuestra religión. He aquí sus apuntes. Y recordemos, esta es la visión de un joven hindú procedente de la India que pasa unos meses con Jesús. El Señor nuestro Dios es un solo Señor y debes amarle con toda la mente y el corazón, mientras que haces todo lo que puedes por amar a sus hijos como te amas a ti mismo. Este Dios único es nuestro Padre Celestial, en quien radican todas las cosas, y quien habita por medio de su Espíritu en toda alma humana sincera, la chispa divina, el fractal, el ajustador personalizado, el Cristo en ti. Nosotros, los hijos de Dios, debemos aprender a confiar nuestra alma en su custodia como a un fiel creador. Con nuestro Padre Celestial todas las cosas son posibles, puesto que Él es el creador que ha hecho todas las cosas y todos los seres, no podría ser de otro modo. Aunque no podamos ver a Dios, podemos conocerle, y viviendo diariamente la voluntad del Padre Celestial, podemos revelarle a nuestros semejantes. Aquí se ven retazos de la información espiritual de un curso de milagros, por ahí apareciendo.
Las riquezas divinas del carácter de Dios deben ser infinitamente profundas y eternamente sabias. No podemos buscar a Dios por medio del conocimiento, pero podemos conocerle en nuestro corazón por medio de la experiencia personal. Aunque no podamos comprender su justicia, el ser más humilde en la tierra puede recibir su misericordia. El Padre llena el universo, pero también vive en nuestro corazón. La mente del hombre es humana, mortal, la mentecita material del personaje. Pero el espíritu del hombre es divino, inmortal. De hecho, muchos conceptos del libro de Durantia se ven reflejados aquí también. Y estilo de relatar esos conceptos. Dios no es tan solo todopoderoso, sino que también es omnisapiente. Si nuestros padres terrenales, aun con su tendencia al mal, saben cómo amar a sus hijos y dispensarles buenas dádivas, cuánto más sabrá el buen Padre Celestial cómo amar sabiamente a sus hijos terrenales y otorgarles las bendiciones apropiadas. El Padre Celestial no permitirá que uno solo de sus hijos perezca si ese hijo desea encontrar al Padre y verdaderamente anhela asemejarse a Él. Nuestro Padre ama aún al malvado y es siempre bondadoso con el ingrato. Si tan solo más seres humanos pudieran conocer la bondad de Dios, serían ciertamente conducidos al arrepentimiento por sus maldades y sabrían renunciar a todo pecado conocido. Todas las cosas buenas descienden del Padre de la luz, en quien no hay variabilidad ni sombra de cambio. El espíritu del Dios verdadero está en el corazón del hombre. Él quiere que todos los hombres sean hermanos. Cuando los hombres comienzan a sentir en pos de Dios, he allí la prueba de que Dios los ha encontrado y de que están en busca del conocimiento de Dios. Vivimos en Dios y Dios habita en nosotros. Claro, cuando se leen estos párrafos escritos por un joven indio de la época de Jesús, que había estado varios meses con Jesús, ahí se dejan ver varias cosas. Primero, lógicamente, se expresa en los términos en los que Jesús explicó su evangelio del reino en palabras bíblicas o palabras del libro de Durantia a las gentes de su momento. Es decir, los estudiantes de espiritualidad profunda, lógicamente, ahora tenemos un nivel de información mucho más profundo, mucho más metafísico, mucho más elevado de lo que tenían estas personas. Pero detrás de estas frases arcaicas desde un punto de vista espiritual, se dejan ver los conceptos espirituales más profundos. Solo hay que introducirse un poquillo en ello y traer a colación los conceptos de la espiritualidad profunda que manejamos ahora. Están ahí, están ahí. Los siguientes párrafos son un poco enternecedores porque este chico los escribe en primera persona, no como una descripción objetiva de una información, sino como su propia descripción. Ya no me basta con creer que Dios es el Padre de todo mi pueblo. De ahora en adelante también creeré que Él es mi Padre, no un Dios que es Padre de un pueblo que se erige en intermediario entre los individuos y Dios, esos representantes del pueblo, los altos dignatarios de la religión, se erigen en intermediarios entre el hombre y Dios y representantes de Dios, sino que, fijaos, cómo se le quedan las cosas que le dice Jesús. Verdaderamente es mi Padre directo, no
tengo que pasar por nadie de mi pueblo para conocer a mi Padre. Esto es importante porque la espiritualidad profunda hoy en día, la principal diferencia que tiene con las religiones, a efectos formales, es que las religiones se siguen erigiendo entre representantes divinos e intermediarios, sin cuya mediación no podemos alcanzar la divinidad. Y la espiritualidad profunda, sin embargo, es una relación íntima, individual y directa con la divinidad. Por siempre trataré de adorar a Dios con la ayuda del Espíritu de la verdad, que me ayudará cuando yo conozca de veras a Dios. Bueno, el Espíritu de la verdad en el libro de Urantia se describe como técnicamente el derramamiento de la espiritualidad de Micael de Nevadón, el hijo creador paradisíaco del universo local, una vez que ya es el soberano plenipotenciario del universo local, debido a que por su experiencia en el nivel de criatura ha conseguido ganarse, pasar de ser el vicerregente del Padre Universal en el universo local y él mismo ya poder, con lo cual es que un hijo creador paradisíaco evoluciona también, es un hijo descendente, es un personaje de propósito de ayuda, pero es evolucionario y ahí se ve. El espíritu de la verdad sería la inspiración que realiza Micael de Nevadón, Jesús de Nazaret, la inspiración crística en los personajes evolucionarios. El espíritu de la verdad que maneja la Iglesia sería esa inspiración crística, diferente del Espíritu Santo, que en el libro de Urantia técnicamente es que cuando se forma un universo local vienen a administrarlo un hijo creador paradisíaco procedente del Hijo Eterno y una hija del Espíritu Infinito, espíritu materno del universo local. Ahí se ve el principio de generación, lo pasivo y lo activo. Entonces el Espíritu Santo, técnicamente el libro de Urantia lo relaciona con esa, en el ámbito del universo local, esa entidad divina que proviene del Espíritu Infinito, no del Hijo Eterno. En fin. El caso es que Ganiz está nombrando aquí al Espíritu de la verdad porque se lo ha oído decir a Jesús. Pero primero, antes de por siempre tratar de adorar a Dios con la ayuda del Espíritu de la verdad, que me ayudará cuando yo conozca de veras a Dios, pero primero voy a practicar la adoración de Dios aprendiendo a hacer la voluntad de Dios en la tierra. Ya le decía a Jesús, tú puedes ser como yo cuando decidas hacer la voluntad de Dios en la tierra, cuando decidas actuar tu divinidad. O sea que haré todo lo posible por tratar a cada uno de mis semejantes mortales tal como yo creo que a Dios le gustaría que yo le tratase. Siempre ese triángulo Dios, tú y tu hermano. Porque la conciencia de unidad va a llegar por reconocer primero la fraternidad universal, humana, en el escenario tierra, cósmica, en todos los escenarios, y después la unidad con Dios. Entonces el triángulo Dios, tú y tu hermano, presente, por ejemplo, en un curso de milagros de forma nuclear, pues es un concepto espiritual profundo, fundamental. Si vivimos así esta vida en la carne, muchas cosas podremos pedir a Dios, y Él nos dispensará el deseo de nuestro corazón para que podamos estar mejor preparados para servir a nuestros semejantes. Tú puedes pedir muchas cosas a Dios y se te van a conceder aquellas que impliquen tu intención
de actuar tu divinidad en la tierra. Y eso, en una cuestión práctica, en el triángulo Dios, tú y tu hermano, es el reconocimiento de tu hermano como lo mismo que tú. Y todo este amoroso servicio a los hijos de Dios, con minúsculas, a los personajes humanos, aumenta nuestra capacidad de recibir, dar es recibir, dar y recibir son el mismo acto, y tener la experiencia de gozar los bienes del cielo. Hay un capítulo de un curso de milagros que son las recompensas de Dios. Tener la experiencia de gozar de los bienes del cielo. Los grandes placeres del ministerio del Espíritu del cielo. El único placer real que existe en esta tierra, hacer la voluntad de Dios, diría un curso de milagros. Cada día daré gracias a Dios por sus dones inefables. Agradecimiento y reconocimiento de la naturaleza y atributos de Dios. Le alabaré por sus obras maravillosas para con los hijos de los hombres. Para mí, Él es el Todopoderoso, el Creador, el poder y la misericordia. Pero por sobre todas las cosas, Él es mi Padre espiritual. Una de las funciones de Jesús en su misión en la tierra era establecer claramente la paternidad directa de Dios sobre el hombre, que permitía al hombre comprender con el símil de su paternidad humana que tenía otro Padre real. Y a partir de establecer el concepto de la paternidad directa, amorosa y cariñosa de un padre atento, establecer posteriormente el concepto de la fraternidad de todos los humanos como hermanos, hijos del mismo Padre. Pero por sobre todas las cosas, Él es mi Padre espiritual, y como su Hijo terrenal yo alguna vez saldré para verle. La promesa del retorno. Y mi tutor ha dicho, Jesús, esto es enternecedor, que al buscarle yo llegaré a ser semejante a Él. Por la fe en Dios yo he alcanzado la paz con Él. Esta nueva religión nuestra está llena de regocijo y genera una felicidad perdurable. Religión revelada por contra de las religiones evolutivas, religión basada en la espiritualidad profunda, perdurable. Paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos. Confío que seré fiel hasta la misma muerte y que con seguridad recibiré la corona de la vida eterna. Fe y esperanza. Estoy aprendiendo a comprobar todas las cosas y adherirme a lo que es bueno. Fíjate, Ganid, estoy aprendiendo a todo ello. Es un joven que expresa lo que sale de su corazón. Estoy aprendiendo a comprobar todas las cosas, el cuestionamiento. Le diría a Jesús, no todo lo que se ve es lo que parece. Tienes que cuestionarte las cosas con el rasero interno. Estoy aprendiendo a comprobar todas las cosas y adherirme a lo que es bueno. ¿Qué es lo que es bueno? Lo que sale de dentro de ti, no lo que los demás te dicen que es bueno. Cuestionar y actuar la decisión en base a tu interior. Lo que quisiera yo que hicieran para conmigo los hombres, así haré yo para con mis semejantes. La regla de oro del comportamiento humano. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, o haz a los demás lo que quisieras que te hiciesen a ti. Por esta nueva fe sé que el hombre puede llegar a ser el Hijo de Dios. Pero a veces me aterra detenerme a pensar que todos los hombres son mis hermanos, aunque debe ser verdad. Es que aquí incluso Ganiz está reflejando sus miedos, sus inseguridades, su confusión. Él está ha recién recibido unas enseñanzas muy profundas, entonces está todavía ordenándolas en su mente. Por esta nueva fe sé que el hombre puede llegar a ser el Hijo de Dios, pero a veces me aterra detenerme a pensar que todos los hombres son mis hermanos.
con la de Cafres que hay por ahí todavía. Unos viajeros por todo el mundo pues veían muchas cosas. Me aterra pensar que todos los hombres son mis hermanos. Aunque debe ser verdad. No veo cómo puedo regocijarme en la paternidad de Dios si rechazo la fraternidad del hombre. Ya tiene armado el triángulo en su mente. Dios, tú, tu hermano. No puedes excluir a ninguno de los tres. No puedes excluir a tus hermanos de tu deseo ferviente de actuar la divinidad de tu Padre Celestial. No puedes excluir a tus hermanos. El que invocare el nombre del Señor será salvado. Invocare el poder de la palabra como uno de los tres aspectos de la experiencia humana: pensamiento, palabra, acción. Invocare. El que invocare el nombre del Señor será salvado. Si eso es verdad, entonces todos los hombres deben ser mis hermanos. De aquí en adelante haré mis actos de bondad en secreto. Veremos que después, en las enseñanzas de Jesús, Jesús decía que el servicio y el altruismo no debían realizarse para vanagloriarse. Mirad qué bueno soy, cómo favorezco. No, debía ser un tema que se quedase en uno mismo. Diría Ramta, seguramente para no dar lugar a un motivo ulterior o a un pensamiento promotor, diría Dios en Conversaciones con Dios, egoísta. Voy a favorecer a mis hermanos para que los otros vean qué bueno soy. No, voy a favorecer y me callo, porque el pensamiento promotor es favorecerles, no quedar bien. Y aquí está en la práctica la enseñanza de Jesús. También oraré especialmente cuando me encuentre a solas, no para que los demás me vean orar, cosa que estaba muy implantado en la religión judía de aquella época, que los demás te vean orar, para que vean lo piadoso que eres y tal y cual. No juzgaré para no caer en la injusticia con mis semejantes, cuestión del juicio. Voy a aprender a amar a mis enemigos. En verdad, aún no domino completamente esta práctica de ser semejante a Dios. Enternecedor, Ganid. Aunque veo a Dios en estas otras religiones, lo encuentro en nuestra religión, más bello, amante, misericordioso, personal y positivo. Ahí se refleja el gran cambio del mensaje de Jesús, el maestro del amor. Pero sobre todo, este ser grande y glorioso es mi Padre espiritual y yo soy su Hijo, la trascendencia, mi Padre espiritual. Y no podré finalmente encontrarle y eternamente servirle, sino por medio de mi honesto deseo de asemejarme a Él. No es un Dios intelectual, es un Dios experiencial. Para poder conocerle tienes que asemejarte a Él, tienes que actuarle. Por fin tengo una religión con un Dios maravilloso, y Él es el Dios de la salvación eterna. Enternecedor, Ganid. Pues bien, esto era lo que Ganid escribió después de hacer esa recopilación de las enseñanzas monoteístas procedentes de Maquiventa Melquisedec y halladas en las religiones del mundo en aquel momento. Él hizo su propio desarrollo de lo que aprendió de Jesús. Y bueno, pues aquí, como veis, se ve los conceptos espirituales profundos que conocemos de Jesús por el libro de Urantia y por un curso de milagros, pues traslucidos detrás de este relato enternecedor de Ganid. Pues bien, aquí acaba este documento 131, un documento que no hablaba de la vida y las enseñanzas de Jesús, pero si el libro de Urantia lo tenía por aquí en medio, pues entiendo que algún sentido tenía que tener de interés.
y efectivamente, pues el sentido de interés que tiene era ver cómo ya el mensaje de Maquiventa Melquisedec, el que fue Hermes Trismegisto, por otra parte, eso ya he dicho que se puede ver en la serie El Kybalión, en los antecedentes, las primeras grabaciones de la serie del Kybalión, ahí se puede ver la investigación histórica que realicé para comprobar que Maquiventa Melquisedec es el que históricamente se le conoció como Hermes Trismegisto. La doctrina hermética ha perdurado desde ahí, pero sus enviados a todo el mundo dejaron señales en las escrituras de todas las religiones. Y precisamente la compilación que encargó hacer Ganiz era para detectar qué conceptos espirituales profundos contenían las religiones del mundo hasta ese momento, como consecuencia de la influencia lejana, porque fijaos que Maquiventa Melquisedec estuvo 1974 años antes que Cristo, con lo cual sus mensajeros, bueno, pues debieron estar unas decenas de años después y luego pasaron muchos siglos. Entonces, aún así se seguía viendo ese sustrato de espiritualidad profunda en todas las religiones que había perdurado todos esos siglos después de la influencia de los misioneros de Maquiventa. Bueno, este documento 131 acaba y dejamos para la siguiente sesión comenzar con el documento 132, la estadía en Roma. Esto ya se pone bastante interesante. No es la vida pública de Jesús todavía, pero fijaos qué epígrafes. Los valores verdaderos, 1, 2, el bien y el mal, 3, la verdad y la fe, 4, el ministerio personal, 5, los consejos para un rico. Este es de una sabiduría práctica impresionante. Consejos de Jesús para un rico. 6, el ministerio social. 7, los viajes fuera de Roma. Y ahí acaba y pasaría al 133, el regreso de Roma. Bien, este 132, la estadía en Roma, lo veremos en otro momento. Este momento será cuando tenga que ser y hasta entonces, prospector. Esta conferencia